Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, hoy voy a leeros, voy a tener el gusto de leeros un trabajo realizado por una compañera, amiga. Digo compañera porque entra, bueno, pues siempre que hago los programas de Un Café con Amparo, bueno, pues con nosotros y siempre participa activamente. Se trata de Vero. De todos modos, quiero haceros un pequeño adelanto del motivo de esta lectura, que a lo mejor os puede resultar incluso hasta cansina, pero sin embargo realmente es muy interesante y sobre todo la gente que ha vivido o ha estado conocedora de este caso del que vamos a tratar, bueno, del que ella trata en este trabajo y bueno, pues algunos aspectos en los cuales ella hace hincapié como especialista y ya iréis sabiendo un poco más o menos el porqué. Ella en su momento me preguntó que tenía que hacer un trabajo sobre psicología jurídica. Es una rama de la psicología en la cual hay mucha de criminalística. Y bueno, me dijo que si podía consultar conmigo, le dije por supuesto que estaba abierta para que poderla ayudar en todo aquello que le fuera necesario. Y bueno, pues ella quería saber qué casos podía abordar siempre y cuando fueran casos ya cerrados, no estuvieran subyúdices. Entonces, en principio estuvimos hablando del tema de asesinos en serie. Yo, uno de los casos de asesinos en serie que siempre me ha resultado interesante el tiempo que estuve haciendo el programa en la BBC sobre asesinos en serie fue, por ejemplo, Jack el Destripador, por los orígenes que parecía tener en aquel momento. Pero de todos modos, le dije que había que remontarse a, bueno, pues muchos años atrás y que sería difícil sacar información de aquellos tiempos. Solamente podríamos llegar a, a investigar, ya no investigar, sino a recopilar datos de aquel caso. Aunque también hubieron casos posteriores que fueron interesantes, pero que yo creo que están más que investigados. Entonces, bueno, pues yo le sugerí el caso del Bretón, que ese caso pues todo el mundo lo conocéis. Entonces, por supuesto que ella seguramente estuvo en un momento determinado poniendo en una balanza qué es lo que merecía la pena y optó por esto. Pero antes de comenzar la lectura de su trabajo, sí que, bueno, pues quisiera hacer un pequeño currículum de ella para que veáis a lo que se dedica y cómo es, porque se trata de una mujer de 45 años, madre de familia y trabajadora, además de estudiante, como bien os acabo de mencionar, de psicología. Ella es Verónica Rossini, es asistente e higienista bucodental, además de estudiante avanzada en psicología. En este momento se encuentra cursando el tercer año de la licenciatura en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Del mismo modo, aparte de eso, está trabajando como asistente bucodental en la Facultad de Odontología de la Universidad de la República y en la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Uruguay, la UCU. El trabajo fue, como bien os he mencionado, realizado para esta asignatura en concreto, es decir, la de psicología jurídica. La nota que ha obtenido en este trabajo ha sido de un 11 sobre un máximo de 12. No le han dado el 12 por una falta ortográfica, pero yo creo que se merece, como no, el 12. Yo, al menos yo sí que se lo hubiera dado. Y me siento orgullosa y satisfecha de el trabajo que ha hecho. Le pedí permiso para si podía
leeros este trabajo para que, bueno, pues vayáis viendo cómo se hacen más o menos los trabajos de investigación. Aparte de que ella ha ido recopilando información de la que aparece en las redes. Pero vamos a empezar con la lectura. Es larga, pero espero que os guste. Y dice así: corría el mes de octubre del 2011, en aquella apacible tarde de otoño en Gandía, provincia de Valencia, pequeña y preciosa localidad valenciana en la costa mediterránea. Salgo de mi trabajo, subo a mi coche y conduzco a 3 kilómetros para recoger de la guardería a mi hija Paula. Nos vamos a casa. Cae la noche y me dispongo a preparar la cena, jugar un rato con ella y mirar el informativo como todos los días. En televisión se habla de la desaparición de 2 niños en Córdoba, España. Se trata de Ruth y de José, de 6 y de 2 años de edad, respectivamente. A las 18:40 del 8 de octubre del 2011, en Córdoba, se produce la llamada de auxilio de un padre desesperado. Según informan los medios de comunicación, la desesperación sucede en el Parque Cruz Conde o Ciudad de los Niños, como suele denominarse, de la citada ciudad capital cordobesa. El padre se despista unos segundos, pierde de vista a sus hijos y desaparece. Luego de un buen rato buscando por todas partes sin éxito, decide llamar a las autoridades para denunciar. La policía se aproxima rápidamente al lugar para facilitar la búsqueda. Le plantean una serie de interrogantes a José Bretón, el padre de los niños. Las preguntas que le realizaron los agentes han sido: ¿cómo iban vestidos los niños? ¿Vio a alguien sospechoso en las proximidades o dentro del dicho parque? ¿Alguno de los menores necesita tomar alguna medicación que sea esencial? Además, la policía le pide a José que haga una cronología narrando en detalle todo lo que ha hecho en las últimas horas. Su relato es el siguiente. El día anterior a la desaparición, el 7 de octubre, José fue a buscar a los niños a Huelva, donde viven junto a su madre, Ruth Ortiz. Comenta que él los había traído a Córdoba porque le tocaba estar con ellos los fines de semana por la tenencia compartida a la que había llegado a mutuo acuerdo con Ruth y sus abogados. Lo primero que hizo José nada más recogerlos fue ir a visitar a su hermana Catalina Bretón, a su cuñado José Ortega y a sus 2 sobrinos. Según sigue relatando Bretón, dice que deja a sus hijos, Ruth y José, con su hermana, porque tiene que ir a hacer unas diligencias a una finca familiar, llamada Las Quemadillas, en el polígono industrial de Las Quemadas, en Córdoba. La enorme casona permanecía deshabitada desde hacía unos años. Posee un amplio terreno de 10.000 metros cuadrados de superficie lleno de árboles frutales. Más tarde, José vuelve a casa de su hermana a recoger a sus hijos y se dirige a casa de su madre, donde él estaba viviendo hacía poco tiempo desde que se había separado de su exesposa. Al día siguiente, 8 de octubre, día exacto de la desaparición, José retorna a la casa de su hermana, ya que ésta tenía que hacer unas compras con su esposo. José se quedó a cargo de sus hijos y de sus sobrinos, y luego más tarde decidió marcharse con los niños a la casa de unos amigos con quienes, según él, había quedado para almorzar. También comenta que a las 13:48 horas llama en repetidas ocasiones al móvil de su ex esposa Ruth Ortiz, pero no consigue comunicarse con ella. Finalmente, en el trayecto de regreso, los niños se quedaron dormidos en el coche y decide llevarlos al parque La Ciudad de los Niños. En ese momento es cuando ocurre la desaparición. Inmediatamente hace la denuncia y comienza la exhaustiva investigación para saber el paradero de los niños. Ese fue exactamente su relato. Pero,
¿Quién es realmente José Bretón? José Bretón nació en Córdoba, en España, en 1973. Su infancia transcurre en el seno de una familia de clase media. Fue el segundo de 3 hermanos. Estudió en un colegio religioso y, según se supo, recibió una crianza estricta y violenta. José padeció neurosis nocturna hasta los 11 años. Su padre, un hombre severo y controlador, lo castigaba golpeándole con un cinturón y lo hacía sentir menospreciado desde sus primeros años de vida. Aún así, José decía que merecía dicho trato y le parecía algo totalmente normal, ya que pensaba de sí mismo que era un niño muy revoltoso y que su padre lo corregía severamente porque de esa forma lo estaba encauzando para la vida. Su madre, en cambio, era una mujer fría y distante con él, emocionalmente ausente. Con referencia al vínculo con su madre, traigo al psicoanalista francés Jacques Lacan en su seminario cuarto, en el cual El cuerpo y la falta, quien define a la frustración como la falta, una lesión o daño imaginario cuyo agente es simbólico y real. Es decir, esta falta se sitúa en la etapa preedípica y está relacionada con las vivencias más primitivas del niño. Aquellas impresiones y recuerdos reales experimentados con su primer objeto de deseo, el seno materno. Cuando el niño llora y llama la atención a su madre, lo que está demandando es algo que vale como un signo de amor. Si la madre hace caso omiso a las necesidades del niño, si no siente su presencia, es decir, no se siente disponible tanto física como emocionalmente, ocurre una doble vertiente. Por un lado, la frustración del amor, es decir, la negación del objeto simbólico, de un objeto en tanto don y símbolo del amor. Y por otro, la frustración del goce, es la negación del objeto real, el alimento, en tanto del seno materno, no produciéndose así la dialéctica entre el niño y la madre. La juventud de José, en esa época, José decide alistarse en el ejército. Es destinado a Bosnia en 1994, pero al tiempo, después de algunos incidentes, lo derivan a España nuevamente. Esto lo deja muy mal. De regresar a su país natal, su pareja de él en aquel entonces decide romper su relación de un día para otro. Esto lo hunde en una depresión profunda y decide autoeliminarse tomando una cantidad importante de pastillas, pero no consigue su cometido. Concurren entonces con un psiquiatra para iniciar el tratamiento, pero posteriormente lo abandona. Pasado un tiempo, se da cuenta de que sus antiguos compañeros del ejército se estaban alistando para trabajar como guardias civiles o para Policía Nacional, por lo que decide presentarse también para dichos puestos laborales. Pero para poder acceder a esos cargos había que pasar una serie de pruebas y, a su vez, debía poseer unas características físicas como tener una estatura determinada y cierta robustez para que que José no alcanzaba. Una frustración tras otra y las burlas de sus excompañeros iban minando cada vez más su baja autoestima. El tiempo pasaba y, al ver que no podía acceder a ciertos empleos, decide trabajar como camionero, y fue en ese entonces cuando conoce a Ruth Ortiz, la madre de sus hijos. Ruth era una estudiante de veterinaria residente en Huelva. La pareja comienza su noviazgo en 1998 y en el 2002 se casan en Córdoba. José Bretón, un lobo con piel de cordero. Luego de la boda, al tiempo, Bretón comienza a tener un comportamiento totalmente distinto al que tenía durante el noviazgo. Comienza a ser una persona abusiva y con un carácter muy fuerte, y eso a Ruth no le gustaba nada. A pesar de ello, ella minimiza esos malos comportamientos y le dice a su marido que quiere ser madre, a lo que él le responde que no le interesa eso, pero que si desea tener hijos serán para ella. Podríamos estar
ante un desapego emocional por parte de Bretón, lo cual aprendió de niño por la crianza recibida. Pese a esto, el 2 de octubre del 2005 nace Ruth Bretón Ortiz, la primogénita de la pareja, y el 10 de septiembre del 2009 nace José, el pequeño. A partir de ahora empieza el calvario. Comienza a tener una pésima actitud tanto con su esposa como con sus dos hijos. Bretón, ante sus amistades y vecinos, se mostraba como un padre y esposo modelo, de comportamiento intachable, trabajador, pero dentro de su casa faltaba el respeto y humillaba, mediante expresiones vejatorias y gritos, a su familia. Además, José era excesivamente obsesivo con la higiene, dado que cuando llegaba a casa, sus hijos tenían prohibido tocarlo y abrazarlo. Por otra parte, no soportaba viajar en transporte público y si tenía que hacerlo, llevaba consigo un paño o algún implemento que le sirviera para limpiar asientos y o sujetarse en el autobús. Lo mismo hacía si tenía que utilizar un ascensor. No soportaba tocar nada. Sentía mucho asco. Quizás se podría estar frente a un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, según lo expresa el DSM-5. Este es una alteración psicológica que comparte muchas características con el trastorno de ansiedad y que está caracterizado por una falta de control de los impulsos, así como por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, y actos repetitivos que la persona realiza para evitar la ansiedad que esos mismos pensamientos obsesivos le provocan. Este trastorno podía estar relacionado con los traumas infantiles provocados por el maltrato físico y psicológico del padre y la frialdad y ausencia afectiva de la madre hacia José. Bretón todo el tiempo obligaba a su esposa e hijos a lavarse las manos, así como a los familiares y amistades que venían de visita a su casa. No soportaba que los niños hablaran cuando él estaba presente. Además, tenían prohibido comer cerca de él porque les molestaba el ruido de la masticación y se colocaba tapones en los oídos para no escucharles comer. Tampoco permitía que los niños se sonaran la nariz en su presencia porque no soportaba el ruido. Esto le ponía muy nervioso y aumentaba su ansiedad. Ruth comenzó a sentirse cada vez más harta de esta situación, ya que sentía que sus hijos no disfrutaban de su infancia. Su padre no les dejaba ser niños, prohibiéndoles hablar, cantar, correr o gritar en su presencia. Además, en aquellos momentos, tras la crisis económica que atravesaba España, Bretón se quedó sin trabajo y como Ruth trabajaba en una clínica veterinaria en Huelva, toda la jornada él debía quedarse al cuidado de los niños, cosa que detestaba. Esto hizo que las tensiones que había en la pareja fueran aumentando más y más. A mediados del año 2011, Obdulia, la madre de Ruth Ortiz, percibía que su hija estaba siendo anulada y opacada como persona y como profesional por su marido. A su vez, notaba que él la mantenía aislada de su familia. Había logrado doblegarla, lo cual le sorprendía a la madre, ya que Ruth siempre tuvo mucho carácter y se hacía respetar, por lo que ante este cambio tan notorio le recomienda a su hija que visite a un psicólogo. Ruth se siente desbordada y concurre a la consulta en el Instituto Andaluz de la Mujer, donde se le diagnostica una depresión por sumisión. Toma la decisión de separarse de su marido y se va a casa de sus padres en Huelva con sus hijos. Mientras tanto, José se instala en casa de sus padres en Córdoba. En este periodo en que estaban separados, José reflexiona y piensa que no puede estar lejos de su esposa y comienza a mostrarse arrepentido de su mal comportamiento. Le envía obsequios, ramos de flores, cartas, etc. Y le promete que va a cambiar todo esto con el fin de reconquistarla. José comienza nuevamente a ir con el psiquiatra para rehabilitarse. El médico le dice que tiene un cuadro de depresión y le suministra 2 medicamentos. Orfidal, que está indicado para la ansiedad, estrés, etc., y el Movitan, ansiolítico derivado de las benzodiazepinas, indicado para controlar los pensamientos obsesivos.
En el periodo en el que Ruth había estado separada de su esposo, se dio cuenta de que había estado tranquila y muy a gusto estando sola, y no pensaba volver con él por nada del mundo. Esto a Bretón le ofendió muchísimo por su baja tolerancia a la frustración y su desmesurado ego. No podía soportar que otra vez lo dejen, tal y como lo hizo su anterior pareja. Vuelven entonces las discusiones, las humillaciones, el maltrato y los comportamientos hostiles hacia Ruth y hacia sus hijos, volviendo a mostrar su verdadera personalidad. Estos comportamientos de Bretón podrían delatar rasgos psicopáticos. Robert Hart menciona en su libro La psicopatía al doctor Herbert Clay, quien describe a la psicopatía como la máscara de la cordura y considera que el egocentrismo, la falta de empatía y la incapacidad de tener relaciones afectivas y cálidas con los demás son algunos de los rasgos que presentan las personalidades psicopáticas, ya que son seres carentes de emociones, porque son incapaces de ponerse en el lugar del otro y se mueven mediante la manipulación como si las personas se trataran de meros objetos, con el fin de satisfacer sus deseos sin la menor preocupación del efecto que pueden causar sus actos en la otra persona. No experimentan sentimientos de remordimiento ni de culpabilidad por lo que hacen. Ruth toma la determinación de iniciar los trámites de divorcio, pero a pesar de eso, ella sentía que no quería privar a sus hijos de tener un padre, así que decide crear un régimen de visitas junto a sus abogados. El acuerdo fue, de lunes a viernes los niños estaban con Ruth en Huelva y sábados y domingos permanecían con José en Córdoba. Las investigaciones continúan y finalmente, después de tantas contraindicaciones, se descubre la verdad de los hechos. Cuando Bretón hace la llamada el día 8 de octubre para denunciar la desaparición de sus hijos, tiene un comportamiento sospechoso. Por momentos se nota frío, incluso va cambiando de registro de voz. A veces parecía desesperado, lloraba y otras hablaba pausado y relajado. Demasiadas contradicciones en sus declaraciones, como por ejemplo decir que hizo la llamada desde el parque, nada más desaparecieron, pero en el registro de la ubicación de su móvil se comprobó que la llamada se realizó en la finca de Las Quemadillas. Al día siguiente de la desaparición, el 9 de octubre, tras su sospecha y creyéndolo muy capaz, Ruth radicó una denuncia contra José Bretón, alegando que había sido él quien había secuestrado a sus hijos. El lunes 10 de octubre, la policía científica realiza una investigación en la finca familiar donde encuentra una escondida e improvisada hoguera en medio de árboles. Según el relato de los vecinos, vieron en torno a las 16 horas del fatídico día un denso y negro humo con un olor extraño y muy fuerte, pero pensaron que podía tratarse de llantas de ruedas quemadas, ya que en la zona reside un mecánico de coches que solía hacerlo. La mañana del miércoles 12 de octubre, la policía analiza las cintas de seguridad de la ciudad de los niños y encuentra que asombrosamente los niños no aparecen por ningún lado. En cambio, se ve a José Bretón completamente solo, además de taparse la cara cuando ve una de las cámaras en la entrada del parque. Inclusive una de las cámaras de seguridad en las afueras del parque graba la llegada del coche de Bretón sin los niños dentro. Así se produce el punto de inflexión de esta historia y después de varias contradicciones y cambios en su relato, este hombre es detenido el martes 18 de octubre. Además, se comprobó por declaraciones de los empleados de los distintos comercios del pueblo, donde Bretón iba asiduamente a comprar, que días previos al 8 de octubre adquirió 250 kilogramos de leña, guardados en la finca familiar los días previos a la desaparición de los niños, así como 70 litros de gasolina, transportados en bidones en el maletero del coche, y los tranquilizantes
cuales le recetó el psiquiatra el 27 de septiembre del 2011 y que compró en una farmacia cercana. La policía entonces realiza una exhaustiva investigación yendo tras las posibles pistas en la finca familiar Las Quemadillas. Allí encuentran algo muy sospechoso, una hoguera improvisada armada con una mesa de hierro y unos ladrillos. Tal y como se puede apreciar en esta imagen, la misma se encontraba de costado, por lo que de esta manera la hoguera quedaba resguardada del viento y era más probable que permaneciera encendida por horas, llegando a alcanzar la temperatura de aproximadamente 1200 grados Celsius según los investigadores. Inmediatamente comienzan a recaer todas las sospechas sobre José Bretón. Él sabía perfectamente cómo mantener el fuego encendido por horas a altas temperaturas, así como el proceso de incineración y destrucción de un cuerpo y de su ADN, sin dejar rastro, cosa que había aprendido en su estancia en el ejército en Bosnia, dado que, según se investigó, Bretón habría presenciado allí hechos de esta índole, entre otras atrocidades. Entre las cenizas aparecieron restos óseos y se encendieron todas las alarmas, pero según la perito forense Josefina Lamas, al ver la morfología de los huesos, concluyó que los mismos eran de algún roedor o de pequeños animales. Estos restos quedaron guardados en una caja en el Instituto Anatómico Forense de la ciudad. Con la afirmación de la perito forense se vuelve a la zona cero y la búsqueda se intensifica durante casi 10 meses. Se rastreó el río Guadalaviar, se levantaron suelos en la finca, se tiraron falsos techos, se usaron georradares, sin novedades de los niños. Mientras tanto, Bretón se reía de la policía diciendo: busquen, no deben estar lejos, y disfrutaba del sufrimiento, multiplicando el dolor, la angustia, la incertidumbre que vivía la madre de los niños y el país entero en el proceso exhaustivo de búsqueda. Estamos ante la violencia vicaria, un tipo de violencia de género, según la define la psicología forense Sonia Baccaro, como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. La autora menciona que el perverso no tiene conciencia moral ni empatía, por lo que los hijos son simples objetos o instrumentos que le sirven para hacer daño más cruel y extremo a la madre, asegurándose que ésta jamás se recupere de dicha pérdida. Durante todos esos meses se hicieron manifestaciones en todas las ciudades de España en apoyo a la familia y para pedir justicia por Ruth y José. Ruth nunca creyó en el único informe forense realizado en noviembre de 2011 por la perito forense de la Policía Científica, quien negaba el origen humano de los huesos hallados en la hoguera, por lo que solicitó un segundo informe de otro profesional calificado en la materia. El giro crucial de la investigación. La investigación finalmente da un giro de 180 grados cuando aparece en escena un prestigioso médico legal y forense, además de antropólogo forense, don Francisco Echevarría Gabilondo, un colaborador de la Policía Nacional que habría prestado sus servicios en otros casos de difícil esclarecimiento en España. La tesis de este antropólogo confirmaba la hipótesis policial. El 27 de agosto del 2012 se solicitó una tercera opinión, la del paleontólogo José María Bermúdez de Castro, que determinó también que los restos óseos hallados en la hoguera eran de origen humano. Hasta un total de 9 profesionales coincidían con la misma conclusión. Se encontraron en total 200 trozos de huesos y 9 piezas dentarias, lo que determinó que son de niños de corta edad, principalmente
por el hallazgo del primer molar permanente, pieza que erupciona en boca en torno a los 5 años de edad, correspondiente entonces a Ruth, la hija mayor de 6 años. El resto de dientes hallados por su forma y tamaño son propios de la dentición temporal conocida de leche decidua o primaria. A causa de las altas temperaturas a las que fueron sometidos los cuerpos, no se pudo comprobar el ADN ni de los huesos ni de las piezas dentarias. Por otro lado, no se han hallado cierres ni botones de la supuesta ropa que José dijo que quemó de su exesposa. A raíz de estas nuevas pesquisas por parte del médico forense y paleontólogo, la perito forense Josefina Lamas fue destituida de su cargo debido a su error de apreciación, lo que llevó a que la investigación se prolongara durante muchos meses y a su vez que se produjera un gasto enorme para el Estado en el pago de diversos profesionales que participaron en todo el proceso de búsqueda. De haber reconocido correctamente el origen de los restos óseos, este caso podría haberse resuelto en un máximo de 48 horas. Según los especialistas en salud mental, el informe psiquiátrico realizado a José Bretón al mes y medio de su detención por simulación de delito arroja los siguientes datos. No es un psicópata, no tiene una patología mental, no tiene retraso mental, no posee un trastorno concreto, sino rasgos de varios trastornos. Ellos son rasgos narcisistas, rasgos antisociales, rasgos ancásticos, búsqueda de la perfección, rasgos suspicaces propios de trastornos paranoides. En cuanto a su lenguaje corporal, se observó que controla muy bien sus emociones. Su rostro apenas presenta inexpresividad, no gesticula, no parpadea, su mirada es vacía, sus pupilas siempre están dilatadas. Otras características encontradas en Bretón son: posee una gran capacidad de manipulación, es calculador, machista, controlador, perfeccionista, cosifica a las personas, posee carencia de empatía, frialdad, una baja tolerancia a la frustración e inmadurez emocional. Es dominante, déspota y hostil. Se adapta de manera camaleónica a cualquier situación y obtener beneficios no le conmueve absolutamente nada. Demuestra entereza psicológica y es plenamente consciente de sus actos. Es decir, sus capacidades cognitivas y volitivas están intactas. En los 10 meses nunca se derrumbó y defendió su inocencia en todo momento, en la policía y en los juzgados. Siempre habló en tiempo presente sobre sus hijos, como si todavía estuvieran vivos, lo cual desconcertaba a todo el Tribunal de Justicia y hasta el día de hoy, para Bretón, la policía miente, el juez miente y todo el mundo miente. Nunca demostró remordimiento ni arrepentimiento, jamás reconoció el crimen. El doctor Jorge Bafico, en su libro El origen de la monstruosidad, trae a Robert Ressler, quien menciona a los asesinos seriales, a los cuales divide en dos grupos: organizado y desorganizado. Si bien Bretón no es un asesino en serie, posee muchas características de ser un asesino organizado. Entre estas se destacan: su inteligencia está por encima de la media. Bretón tiene un cociente intelectual de 121, cercano a un superdotado con 130. Lleva consigo el instrumental para matar: la gasolina, la leña, los tranquilizantes, la mesa de acero, las mantas, etc. El crimen se produce como resultado de un largo proceso que en este caso planificó el asesinato con 15 días de antelación.
Dado de que es consciente de que el asesinato deja evidencias de sus acciones, trata de esconder o destruir posibles pistas. Prolongó el fuego por horas, alcanzando altísimas temperaturas para la total desintegración o destrucción del ADN de los cuerpos. Se siente superior al resto de las personas. Lo demostró al anular y hacer sentir inferior a su esposa. Es provocado por causas que le generan estrés, es decir, baja tolerancia a la frustración. Esencialmente está enojado con las mujeres o con la sociedad. Tiene un sentimiento de rabia hacia sí mismo y hacia el mundo. Ama sentirse fuerte y con autoridad. Lo demostraba con su familia mediante la violencia física y psicológica. Es incapaz de enamorarse y sus relaciones sexuales están desprovistas de toda ternura. Así lo manifestó Ruth en sus declaraciones, diciendo que jamás demostró ser cariñoso con ella en ningún momento. No busca el sufrimiento del otro, sino también su angustia, signo de perversión. Disfruta con el sufrimiento del otro. La familia cómplice. En cuanto a la declaración de los familiares directos de Bretón, su madre, padre y hermanos se acogieron al derecho de no declarar. Solamente ha declarado su cuñado José Ortega, esposo de su hermana Catalina Bretón, quien dijo que no creía que Bretón haya asesinado a sus sobrinos, aunque sí fuera el responsable de su desaparición, porque había visto comportamientos extraños y anormales por parte de su cuñado días previos al sábado 8 de octubre. Por otra parte, Rafael, hermano de Bretón, ocultó datos con respecto a la causa, manipulando el teléfono de José y borrando mensajes de voz que podría comprometer a su hermano. Las declaraciones de Ruth Ortiz. Ruth dijo que José odiaba a su hijo varón. Cuando vieron que era un niño en la ecografía, José se enojó muchísimo, según sus palabras. Quizás no lo veía como un competidor, ya que requeriría mayor atención de su esposa, la obsesión de Bretón. Y esto a él le podría causar ansiedad, inseguridad, celos y necesidad de control. También mencionó que en la actualidad es consciente de que había estado conviviendo con un asesino en potencia. Dijo que antes no le llamaba la atención que en la mesa de luz Bretón tuviera la novela El Resplandor de Stephen King. Esta novela trata sobre un escritor desquiciado que quiere matar a su hijo. Otro detalle importante que comentó es que el 7 de octubre, cuando José fue a retirar a sus hijos a Huelva, este le entregó una carta pidiéndole una reconciliación, asegurando que las cosas cambiarían. Como se mencionó anteriormente, el día 8 de octubre a las 13:48 previo a cometer el acto criminal, José la llamó en varias oportunidades y de manera insistente al móvil para conocer la respuesta de Ruth, lo cual ella ignoró y no respondió a su petición, apagando el móvil durante todo el fin de semana, por recomendación de su psicóloga. También manifestó estar muy segura de que ella era el objetivo directo del plan del asesino. La sentencia. El 22 de julio del 2013, el juez condena a José Bretón por unanimidad a la máxima pena que le permite la ley, 40 años de cárcel, 20 por cada uno de los asesinatos de sus hijos, 2 asesinatos y simulación de secuestro. Tal y como consideró el jurado popular,
Bretón planificó, calculó a la perfección el asesinato de sus propios hijos, suministrándoles un cóctel mortal de tranquilizantes, envolviéndolos en mantas y colocándolos de manera estratégica para que se incineraran en su totalidad, asegurándose de no dejar rastros de ADN, alargando por meses el sufrimiento y angustia de la madre en la búsqueda desesperada. El magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba ha tenido en cuenta las circunstancias del agravante de parentesco, dado que utilizó su condición de padre, su mayor fortaleza física, y se valió de la confianza de sus hijos en él y de su autoridad para acabar con sus vidas. A su vez, fue condenado a pagarle a su ex esposa una indemnización de 500.000 euros y tiene prohibido acercarse a Ruth y a su familia más directa. En marzo del año 2015 se le rebaja la pena inicial de 40 años a 25 años de prisión a instancias de la defensa. Ruth Ortiz pudo enterrar los restos de sus hijos el 22 de septiembre del 2014 en una ceremonia íntima. En base a la bibliografía sugerida por el docente de la UCU y los conceptos aprendidos en las clases recibidas, refiriendo a José Bretón, se podría estar ante una estructura de personalidad perversa. J. Lacan determina 3 estructuras psíquicas: la neurosis, la psicosis y la perversión. Cada una de ellas son formas de respuestas en la historia sexual infantil que se van desenvolviendo en el complejo de Edipo y de castración. Cuando algo insiste es porque hay una fijación en la infancia. En ese sentido, el sujeto perverso desmiente la castración materna, es decir, desmiente la falta, y esto es lo que lo diferencia de la psicosis y de la neurosis. Mediante sus actos busca causar en el otro la mayor división subjetiva. En otras palabras, el perverso sabe encontrar el punto de angustia en el otro y se defiende de su propia angustia dividiéndolo, angustiándolo y cosificándolo, avanzando sobre el otro y transgrediendo sus derechos morales y jurídicos sin ningún tipo de miramiento. Este es el mecanismo de defensa de la angustia en la perversión. Por este motivo, la perversión es una postura que toma el sujeto ante la angustia. Por este motivo, y esto sucede porque estructuralmente el perverso supone que hay un otro que goza, supone que el otro no está atravesando por la falta y que es otro el que accede a una satisfacción mucho más plena. Para el psicoanálisis, los sujetos están determinados por su estructura psíquica. La estructura subjetiva de cada sujeto tiene que ver con sus actos, que son siempre actos de discurso y el análisis de esos discursos. El perverso realiza actos perversos porque esa es su matriz para relacionarse con el mundo y con los demás. Es su manera de enfrentarse con la angustia. Estos actos perversos generan un perjuicio al otro, un daño moral, psíquico y físico. Y bueno, aquí nos hace referencia a toda la bibliografía que ha utilizado para hacer este trabajo. Por supuesto, bueno, pues como bien os he mencionado en la exposición de todo este tema, bueno, pues el doctor nombra al doctor, toma como referencia al doctor Jorge Bafico,
con el libro El origen de la monstruosidad, al doctor Robert Hart, La psicopatía, a Jacques Lacan. A Jacques Lacan lo nombra en 3 ocasiones y utiliza el Manual Estadístico y Diagnóstico del Trastorno Mental, el DSM-5, Trastorno Obsesivo Compulsivo de la Personalidad, y Psicología Forense de Sonia Vaccaro en Violencia Vicaria. Y bueno, pues hasta aquí os he leído el trabajo del que realmente creo que lo ha sabido plasmar muy bien. No ha dejado ningún cabo suelto al respecto, entonces no me cabe nada más que darle a nuestra querida Silvana Verónica Rossini la enhorabuena por este trabajo también realizado, y que sigo estando a tu entera disposición siempre que lo necesites, mm, y yo pueda ayudarte en todo lo que sea necesario. Enhorabuena por esa nota tan extraordinaria recibida, y bueno, muchísimas gracias a la gente que pueda haber escuchado esta lectura. Muchas gracias y buenas tardes.